gracia, la paz y el amor de Dios repose en sus corazones, mis queridos hermanos. Qué precioso es encontrarnos en esta mañana con el propósito de traer este nuevo devocional. Y dice la palabra de Dios allá en San Mateo, en el capítulo 12, versículo 22. Lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesús para la gloria del Padre Celestial. El título dice: la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces dice la palabra que entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Entonces miremos, hermanos, esto es un consejo para todos aquellos que conocen a Dios. Incluso hay gente que no conoce a Dios, pero nosotros debemos de tener mucho cuidado de cómo abrimos nuestra boca, de cómo es que nosotros hablamos. Porque una blasfemia contra el Espíritu Santo es atribuirle cosas que el Espíritu Santo hace, atribuírselas a Satanás, al diablo. Y es delicado cuando nosotros muchas veces no conocemos algo. Por eso es recomendable que usted pregunte o calle, porque a veces movemos muy rápido la boca y pecamos contra Dios. Porque nosotros debemos tener en cuenta que el Señor por eso nos dio dos oídos, para que escuchemos doble, y una boca para que hablemos menos. Es importante que nosotros meditemos y no seamos apresurados al hablar, porque pecamos contra Dios. Yo he encontrado personas, hijas de Dios, hijos de Dios, orando por un enfermo, colocando sus manos y reprendiendo en el nombre del Señor Jesucristo, y no falta el que dice: ese es el diablo el que está ahí ministrando. Y es delicadísimo esa parte. Entonces nosotros debemos de guardarnos de eso. Estos fariseos tenían el celo religioso, y hoy en día muchas personas han caído en ese celo. La forma de hoy en día destruir a un ministro o a una mujer que sirve a Dios es hablando mal de su ministerio, hablando mal de los dones que Dios le ha dado, porque son personas envidiosas, porque de pronto Dios no se lo ha dado a ellos. La forma de ellos crecer muchas veces es destruyendo a una persona, aún en las redes sociales, aún hablando mal de la persona al uno y al otro, porque eso hacían los fariseos. Ellos veían que las multitudes ya se iban tras Jesús y ya ellos no los seguían, y a eso les incomodaba a ellos. ¿Por qué? Porque muchas veces estaban siguiendo, era una religiosidad por cosas materiales. Hoy en día mucha gente está buscando a Dios por cosas materiales, pero nosotros no tenemos, hermanos, de ninguna manera pensar que para yo crecer tengo que destruir a alguien. No, Señor. Nosotros, si queremos crecer, nosotros tenemos que meternos en la presencia del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos orar, necesitamos de entrar en ayuno, en lectura de la palabra, necesitamos obedecer, necesitamos creerle a Dios, necesitamos de entrar en vigilia para que el Espíritu Santo se derrame sobre nosotros. Pero estas personas religiosas, es delicado nosotros caer en ese celo religioso, en ese celo ministerial, porque podemos pecar directamente contra Dios, porque el Espíritu Santo puede estar sobre esa persona que usted está hablando mal. Y quiero decirle que este pecado no tiene perdón, y es lo delicado que nosotros debemos de tener mucho cuidado cuando hay personas que se burlan porque ven a una persona hablando en lenguas guiado por el Espíritu Santo. Es delicado nosotros ir a mover la boca. Entonces hoy en día, como no se llena el templo de un predicador y el otro sí se llena, entonces hablan mal del que Dios está prosperando, del que Dios está usando, porque ellos no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque, hermano, esto Dios se lo da a cada uno para provecho, se lo da a cada uno para que en verdad salve las almas. Y si a usted no le ha sido dado, usted no necesita destruir a alguien, no necesita levantarse contra alguien, hablar mal para que le crean a usted. Usted necesita es tener la unción del Espíritu Santo.
como dijo el Señor, tened sal en vosotros mismos para que nosotros podamos sazonar. O sea, debemos tener el Evangelio y aparte de eso la unción, el poder del Espíritu Santo para que muchas gentes quieran, muchas personas en verdad quieran escucharle a usted. Por eso nosotros debemos de guardarnos. Hoy en día hay mucha gente así, gente envidiosa, que como Dios no los usa a ellos, entonces hablan mal del que Dios usa. Y piensan que van a crecer destruyendo a otro. Y cuando una persona cae, ellos se gozan porque piensan que de esa manera van a crecer. Pero nosotros no tenemos que tener ese pensamiento equívoco porque eso es delicado ante los ojos de Dios. Me impacta en el versículo 24 que dice que los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Eso es cierto, hermano. Mira, algo que nosotros debemos de tener en cuenta es que hoy en día el único reino que trabaja en unidad es el reino de las tinieblas, porque usted no ve el reino de las tinieblas dividido, pero el reino de Dios sí está trabajando en división, sí está trabajando dividido el reino del Señor, cuando debería ser todo lo contrario. Pero el Señor también les estaba diciendo a ellos que como el diablo iba a echar fuera al mismo diablo. O sea, él estaba echando fuera a un demonio, y si él pertenecía a ese reino, ¿cómo le iba a estar haciendo la guerra al mismo para el que trabajaba? Pues dándoles a entender el Señor que él no permanecía, que él no pertenecía a ese reino, y que una casa dividida pues contra sí misma no puede permanecer. Entonces dice el 26: si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? O sea, el Señor estaba confrontando a aquellos fariseos que estaban diciendo eso, que estaban pensando eso. Entonces nosotros, por mucho que Dios use a alguien, nosotros no podemos de ninguna manera ir a hablar mal de esa persona. Lo que debemos es de preguntar y observar cómo esa persona ha encontrado ese poder, esa unción, para que nosotros también podamos ser usados. Acuérdense que el poder de Dios no es solamente para una persona, sino para todo aquel que lo quiera, para todo aquel que lo necesite, para todo aquel que se humilla, para todo aquel que se santifica. El poder de Dios va a estar ahí dispuesto para esa persona. Entonces el 27 dice: si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. O sea, el Señor los ponía a pensar y les decía: bueno, si ustedes dicen que yo soy esto, listo. Dice: si yo echo fuera a los demonios por el diablo, era lo que el Señor les está diciendo, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. O sea, habían personas de ellos que le iban a creer al Señor, iban a echar fuera demonios. Entonces el Señor dice: ellos serán vuestros jueces. O sea, ellos los van a juzgar a ustedes, porque ellos sí creyeron que yo era el Salvador, y ustedes no han creído que yo soy el Salvador. Entonces es bueno que nosotros tengamos en cuenta lo que nosotros hablamos, que tengamos mucho cuidado, porque nosotros muchas veces movemos la boca muy rápido y pecamos contra el Señor. Así que esto es una reflexión para cada uno de nosotros, para que nosotros nos guardemos, para que nosotros tengamos en cuenta esto. Mira lo que dice la Biblia en el versículo 31 y 32. Dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entonces por eso les digo que hay que tener mucho cuidado, porque el Espíritu Santo puede estar sobre una persona y nosotros podemos estar hablando mal. Acuérdense, lo que no sepamos no lo hablemos, meditemos más bien. Dejémonos de tener tanto celo religioso y más bien humillémonos bajo la poderosa mano de Dios, para que el Señor nos exalte cuando fuere tiempo. Nosotros podemos buscar la presencia de Dios, podemos ser llenos del poder de Dios, porque como le digo, el Espíritu Santo está dispuesto a usar a aquel a quien lo busque, ¿sí? Pero este pecado no es perdonado. Atribuirle cosas que el Espíritu Santo hace a Satanás es muy delicado. Por eso no debemos ninguno de nosotros hablar con rapidez, sino meditar más bien en nuestro corazón y andar en este camino con mucha humildad,
con mucha humildad, con mucha sencillez, con temor del Señor, para que nosotros no lleguemos a caer en un error de esto, no lleguemos a pecar contra el Señor de una manera tan delicada. Entonces hay gente que piensa que porque a ellos Dios no los usa en eso, entonces que nadie más puede ser usado, que porque ellos no tienen no lo siguen las almas, entonces que prácticamente todo el mundo anda mal y que él es el único que anda bien, o sea que porque él no lo puede hacer, nadie lo puede hacer. Hermano, hay gente mejor que nosotros, hay gente que busca la presencia de Dios, hay gente que se acerca al Señor con un corazón humilde y Dios los usa. Pero usted no tiene que darle envidia porque esa persona Dios la está usando. Usted tiene que gozarse. Si usted no se goza cuando Dios usa a una persona, cuando Dios está levantando un ministerio, quiere decir, hermano, que usted no hace parte del cuerpo de Cristo. Porque la Biblia dice que cuando un miembro del cuerpo se duele, todo el cuerpo siente. Si un miembro del cuerpo se alegra, todo el cuerpo está contento, está alegre. Entonces, si nosotros siendo el cuerpo de Cristo no nos alegramos cuando Dios usa a una mujer, cuando Dios usa a un varón, que porque no somos nosotros que estamos siendo usados, hermanos, pues delicada la situación. Entonces, porque estamos fuera del cuerpo, y ahí es donde usted tiene que entrar a analizar cómo es que está haciendo las cosas, hermano, cómo es que están dando delante de Dios. Porque si Dios no lo está usando a usted, es para que medite, porque en algo se anda mal. Acuérdese que Dios no le va a dar el poder a alguien que lo quiera usar para maldad, pero necesitamos es la humillación delante del Señor. Si usted ve a una persona que está siendo usada en milagros, en liberación, hermano, está siendo usada en la enseñanza, está siendo usada en revelación, más bien pregúntele a esa persona o pregúntele a Dios, ¿qué hace esa persona para estar así? Y no comience a destruir un ministerio por causa de la envidia, por causa de que usted no lo puede hacer. Entonces es bueno que todo lo que nosotros queramos se lo pidamos a Dios, pero no deseemos destruir a nadie, porque Dios está con mujeres, Dios está con los niños, Dios está con jóvenes, Dios está con adultos, con ancianos. Dios puede estar ahí en cualquiera de esas personas, y usted sí está pecando contra Dios por falta de que usted no ha querido humillar su corazón. Entonces, como Dios no le usa a usted, usted piensa que los demás no los pueden usar, que porque usted no tiene ese don, entonces no cree en ese don, no cree en lo que está haciendo la persona. Mucho cuidado con esto. Este es el devocional de esta mañana. Espero que sea de gran bendición para su vida. Dios los bendiga.